Bienvenidos a este espacio, mi nombre es Cecilia Miralles Guerra y esto es Reflexiones sobre el libro Vivir es una decisión, el cáncer como camino espiritual, de mi autoría. En el episodio de hoy vamos a leer un extracto del capítulo 3 titulado El amor de la divinidad en mamá. Ese amor incondicional siempre había estado en potencia en mi interior. Era un sentir sembrado desde mi nacimiento. En esa mirada profunda, en esos brazos acogedores de mi madre. No me resultó extraña la sensación de amor. La estaba reconociendo como siempre, pero era la primera vez que me estaba permitiendo sentirla. Supe que mi mamá estaba encarnando el amor universal, el amor del Gran Espíritu, de la Madre Tierra, de Dios, del nombre que cada quien sienta darle, pero mediante ella se estaba expresando. Tampoco era suyo, ni mío. No nos pertenecía, y a la vez éramos parte, componente de esa matriz. Ese amor que está en absolutamente todo lo que nos rodea, los amigos, la familia, los animales, las plantas, los ríos, los lagos, las montañas, el viento, el sol, en los pájaros que cantan al amanecer y en el sonido de la marea con la luna llena. Ese fue un momento de tanta luz, plenitud y magnitud que me inundó, me invadió, arrasó todo en mi interior. Los dolores, las creencias, los padecimientos, los sufrimientos, los pesares, todo se limpió. Fue un agua pura que aclaró todo a su paso. Al reconocerla, no pudo más que transformar mi existencia para siempre. Aún sabiendo que ese siempre podría ser un día más, un año más o 100. Eso terminó siendo un dato sin relevancia, porque la experiencia del amor incondicional me llevó a sentir un bálsamo eterno e infinito en mi corazón. Este es uno de los grandes hitos secretos, el hecho más fuerte que tuve, que marcó toda mi experiencia de sanación del alma y de sanación del corazón, y fue conectar con el amor incondicional. Eso que está tan trillado también, ¿no? Que se dice mucho de qué es el amor incondicional, y yo creía que sabía lo que era. Pero hasta que no lo vivencié profundamente adentro de mi ser completo, no supe lo que era. Es algo que se siente, que no se puede explicar. Antes de empezar los tratamientos de quimioterapia, después de ser diagnosticada, tuve unos días, mientras me daban como el resultado de la biopsia para saber exactamente qué tipo de quimioterapia me iban a realizar. Y fueron unos días de espera en donde el tumor seguía creciendo en mi interior y físicamente no se podía hacer nada, porque había que esperar un resultado. Había que esperar un resultado para de ahí esperar a las drogas. Entonces era un tiempo supuestamente perdido, entre comillas, porque podía vivirse de una forma desesperante, como tengo que hacer algo ya, externamente, o podía vivirse desde una calma interna de, bueno, lo que toca hacer externamente ya está en camino. ¿Cuál es mi tarea interna? Ir para adentro, ir a ver qué había en mi corazón. Se presentaron herramientas, personas, situaciones que acompañaron eso, y dentro de ellas, un biodecodificador. Llegué a un terapeuta biodecodificador, el cual me llevó a hacer un ejercicio de introspección en retrospectiva hacia el pasado. Conecté con ese amor incondicional y fue hacer una meditación profunda. Yo tenía un dolor muy fuerte en el pecho porque lo que tuve fue un tumor de mediastino, que es esta zona cercana al corazón, y era un dolor muy fuerte, como una espada clavada. Entonces el biodecodificador me pidió que en ese ejercicio cerrara los ojos y fuera en el tiempo hacia atrás de mis 30 años, en ese momento, hacia atrás, y recordar en qué otros momentos de mi historia había tenido un dolor profundo en mi pecho, acá en esta zona del tórax. Entonces empecé a recordar, acompañado por él, y bueno, fui repasando con mi mente y con mi cuerpo en esa especie de meditación. Fui repasando esos momentos y claro, conecté con momentos de mucha angustia. Eran momentos donde mi corazón dolía. Situaciones puntuales que me pasaron en mi adultez, en mi adolescencia, en mi niñez, de mucho dolor, mucha angustia, y las estaba reviviendo en ese momento, y fue
Esto de ir para adentro y conectar con el corazón es un ejercicio para valientes, porque hay que ir a mirar esas sombras, esos dolores que están allí y piden ser vistos, piden que le pongamos luz. Poder ir a conectar con esos dolores me sirvió para poder revivir en qué otros momentos yo había sentido este dolor en el pecho. Pero también la consigna clara y concisa fue: conectá con eso, pero llegá al punto, aunque te tengas que ir muy al pasado, no importa, llegá al punto en donde conectes con algo, con algún recuerdo que evoque luz, que evoque amor, que evoque alegría, que evoque paz. Y fuimos en ese ejercicio hasta que conecté con el amor, un amor incondicional de mi madre cuando yo nací en el parto. Esto yo lo cuento y no pretendo que me crean, pero bueno, recordé ese momento. No pretendo que me crean en el sentido de que si querés hacer la prueba, haz el ejercicio. Hay muchos terapeutas muy buenos que te pueden acompañar en ese proceso. Pero conecté con ese momento del recuerdo del nacimiento. Fue un nacimiento bastante complicado. El recuerdo que tuve de esa bebé que quería nacer era: no quiero venir a este mundo. Este mundo duele, este mundo es cruel. E inmediatamente, cuando pude ver en la camilla a mi madre, que estaba pariendo y que estaba con todo ese dolor del cuerpo, ¿no? El dolor físico, me miraba dentro de su dolor humano, me miraba con unos ojos y unos brazos extendidos desde un amor de la divinidad total de Dios, de la Madre Tierra, de quien sientas que conectes con ese nivel de esencia divina, no importa en qué creas. Lo que quiero es transmitir ese sentir profundo de amor puro, de amor sin condiciones, independientemente de la relación que cada uno pueda llegar a tener con su madre. Ese recuerdo para mí evocó el recuerdo más puro del amor incondicional. Y no lo pude controlar a la sensación de plenitud, expansión, paz, gozo en todo mi cuerpo de bebé en ese momento, recién nacida. Al punto que me inundó la emoción, la alegría, la felicidad y la esperanza de que el mundo en realidad no es doloroso y cruel, sino que es esperanzador, es hermoso, y hay tanta vida como muerte. Y ese balance depende de nosotros, de cómo decidamos ver la vida, con ojos del miedo o con ojos del amor. Esa mirada que demostraba mi mamá en ese día, en esa camilla de hospital, era la mirada de la vida con ojos del amor. Y me pidió que naciera de nuevo para experimentar la vida desde ahí. Antes la había estado experimentando de los ojos del miedo, del dolor, del sufrimiento. Cuando reviví ese momento, pude conectar con esa energía más pura y pasar nuevamente por todos esos hechos en los que había pasado antes, desde el dolor, sufrimiento, pesar, resentimiento, angustia. Volví a pasar por esas situaciones desde una mirada nueva, distinta, limpia, donde podía ver cada situación. Era la misma, la situación no cambiaba, las situaciones de violencia, de abuso, de agresiones no cambiaban. Lo que cambiaba era mi mirada hacia ellas y por lo tanto cómo me sentía. Entendí y comprendí que las personas hacen lo que pueden con las herramientas que tienen y el nivel de conciencia, y que yo no tenía que perdonar a nadie. En realidad tenía que darme cuenta que a la única que había que perdonar era a mí misma, por haber estado usando esas situaciones y esas personas para no perdonarme a mí, para no perdonar ese odio, ese resentimiento, ese rencor, esa ira que tenía. Me permití sentirlas y me permití también soltarlas, porque me fue inevitable no soltarlas. Esa luz me transformó, y todo lo que tocaba esa luz, todas esas situaciones, cuando las iba tocando, las iba cambiando, las iba transformando en perdón, en comprensión, y no en perdón de perdonar a alguien porque vos me hiciste esto y te tengo que perdonar, sino en comprendo desde qué lugar pasó lo que pasó, no justifico el hecho, no significa que me quede ahí ni mi energía ahí,
Y justamente por eso la suelto, la libero. Te libero y me libero a mí, para poder vivir en paz. Repasé esos hechos hasta mis 30 años de nuevo, hasta el presente en ese momento, y sentí que me había sacado kilos, montañas de encima. Entonces con esto lo que quiero transmitir es que la forma de ir hacia adentro para encontrar el amor es desde ese camino, porque si vamos hacia adentro solo a mirar el dolor, nos podemos quedar atrapados ahí y ahogarnos en sufrimiento. Hay que ir hacia adentro con la fuerza del corazón, sabiendo que vamos a encontrar algún recuerdo a evocar. Lo llamamos, lo invocamos y le pedimos que se haga presente, porque aunque creamos que no tenemos recuerdos de luz en nuestra humanidad, no importa los años que tengas, siempre hay algo con lo que uno puede conectar, que te traiga paz, que te traiga luz, que te traiga amor. Esa persona, ese evento, eso que puede parecer imperceptible, pero que para vos marcó algo muy fuerte. Y quizás tenga que ver con algún suceso o algún evento más, no con personas en sí, sino con naturaleza, la paz que te genera algún lugar, algún sitio. Está. Yo te aseguro que está, porque vive en todo lo que nos rodea. Vive en el mar, en el agua, en los lagos, en los árboles, en el viento, en el aire, en el fuego. Vive en las personas, vive en los amigos, en la familia. Quizás no tuviste una adolescencia o una infancia de contención, de personas que te pudieran contener, pero algo te tiene que conectar con la paz, con el amor, con la vida. Hay algo, siempre hay algo, búscalo. Esa es la tarea interna. Para eso hay que ir para adentro, para buscar la luz. Hay que ir a las sombras, pero a buscar la luz, no a quedarse sufriendo. Y cuando encontres esa luz, hay que repasar los hechos dolorosos de tu vida para ponerle luz, para ponerle amor incondicional, para ponerle perdón radical. No perdón de la boca para afuera, el perdón que te libera a vos, no al otro. El otro, cuando vos te liberás de esa cadena, el otro también se libera, pero lo importante es que vos te des cuenta de que vos tenés el poder. Y se trata de comprender con el corazón, a través de la compasión por vos y de la compasión por los demás. Entonces ese tiempo que pasó entre que me diagnosticaron y empecé la quimioterapia, no fue un tiempo de desesperación para mí, de ay, no me están haciendo nada, por lo tanto estoy peor. No, fue un tiempo de hacer mi tarea. Por suerte existió ese tiempo, porque si yo hubiese empezado las quimioterapias inmediatamente al momento que me diagnosticaran, no iba a tener tiempo de hacer como este ejercicio interno y de ver cuál es mi tarea, dónde está mi oscuridad y dónde está mi luz dentro de esa oscuridad. Mi invitación es que hagan este ejercicio. Si no pueden hacerlo solos, pidan ayuda. Hay muchos terapeutas que los pueden acompañar y conecten con ese recuerdo de luz. Todos tenemos ese recuerdo de luz. Y recuerden que la energía es una sola. El ser humano y de los seres en general, la energía es una. Estamos compuestos de energía y la energía que tenemos es una sola. ¿En dónde la vamos a poner? La vamos a poner en el miedo, en el odio, en el resentimiento, en la crítica, en el juicio hacia todo lo que nos pasó, en ese pasado que lo sufrimos. ¿Vamos a poner ahí esa energía? ¿O la vamos a poner en la compasión, el perdón, el amor, la libertad, la luz, la paz, en este presente? La energía es una. Vos elegís morir o vivir. ¿Qué elegís? ¿Dónde pones tu energía? ¿En el miedo o en el amor? Vos elegís. Es tuya la decisión. Vivir es una decisión. Toma esa responsabilidad y llévala a la vida. La vida es hoy. No importa si te queda un día, 10 días, 10 años o 100. Hoy tenés esa responsabilidad. Toma las riendas de tu vida y elegí ir para adentro, transitar esos miedos, esas sombras, no para quedarte ahogado en el sufrimiento, sino para conectar con la luz que sos, con ese origen divino que todos tenemos, para poder sacar esa luz y expandirla al mundo. Porque eso es lo que hemos venido a hacer al mundo. Solo hacer. Sos
luz, sos amor, encontrate. Esa es la tarea interna y es la tarea de todos los seres humanos, que a veces debemos aprender a través de una enfermedad. Si está la enfermedad ocurriendo, tómala como una maestría, tómala como una oportunidad para aprender esta tarea. Muchas gracias por tu tarea. Honro mucho que estés eligiendo esto, que estés eligiendo dejar de sobrevivir a la vida y empezar a vivirla de verdad. Honro tu decisión, honro tu camino. Gracias por eso, porque no es solo algo que te beneficia a vos, o a tu familia, o a tus seres queridos. Es una energía que nos beneficia a toda la humanidad. Así es que gracias, muchas gracias, y gracias a todos por acompañarnos hasta aquí. Y como siempre les digo, que todo valga la vida. Elige siempre con el corazón. Adiós.